llena de orgullo estar aquí y poderlos ayudar, así sea con 3 balones, porque sé que de verdad lo necesitan. Yo también estuve de ese lado desde niño, con ganas de seguir creciendo, y bueno, gracias a Dios hoy estoy aquí con disciplina. He llegado donde he llegado por la disciplina que he mantenido, por la ayuda de los profes donde he pasado, y bueno, lo que les puedo decir es que le hagan caso al profe, que el profe más que nadie quiere un bien para ustedes. En Barinas y en Venezuela hay mucho talento, a veces se pierde por no tener una ayuda de un profe que los mantenga en orden, que los mantenga disciplinados, y bueno, la mayor virtud que pueden tener es la ayuda del profe. Y bueno, que sean muy disciplinados, que sigan creciendo para llegar donde quieren, y bueno, que me vean a mí como un bonito ejemplo de superación, ya que yo vengo de barrio, de muy abajo, y bueno, he conseguido cosas muy importantes gracias a eso. Y van a ver miles de obstáculos, van a ver muchas personas que le dicen que ustedes no lo pueden lograr. No crean en ellos, crean en ustedes y sigan luchando por lo que quieren. Escuchen y vean, escúchenlo y vean con datos. Jordan, para mí es un honor poder estar aquí con todos ustedes, ¿sí? Yo empecé con 3 niños, allá atrás, hace como 2 meses. Hoy tenemos 80, no tenemos ni 2 meses, ¿sí? Contamos con 5 o 6 entrenadores, pero más allá de eso siempre haciendo las cosas de corazón, sin esperar nada a cambio, ¿sabes? Que vengas para acá, ¿cuántas veces no viniste? ¿Cuántas veces no viniste, Jordan? Y con el profe Terán, ¿cuántas veces no te sacó del río para que vinieras a entrenar? Muchas veces. Y hoy en día, ¿quién eres, Jordan? Una persona admirable, sí, luchador, incansable, y nos representa no solo, sino al país entero nos representa este señor. Hoy por estar lesionado no puede estar jugando. Miren a la persona cuando está hablando y escuchen, ¿sí? Para nosotros es un honor, gracias a Jaime, que el niño tiene 3 días entrenando nada más y ha evolucionado como no tienes idea. Pero ¿por qué? Me pregunto yo. Se lo dije al profe ahorita, ¿por qué? Porque es inteligente, porque presta atención, porque nosotros tenemos pedagogía, ¿sí? Y sobre todo queremos ayudarlo, ¿sí? Pero esto se necesita apoyo de representante entrenador. Se lo dije, ustedes allá sentados y nosotros nos encargamos de preparar a estos niños. 5 meses, 1 año, 2 meses. Cada uno de ellos va a evolucionar, depende de sus capacidades. Pero aquí todos son entrenados de la misma manera. El aprecio es para todos, desde el día 1. De verdad agradecido en nombre de la Academia JP, que esperamos que sea un proyecto en la mano del profesor Martín Carrillo excelente y que vengan muchas cosas para ellos. Amén.